Sí, sí. Vale. No, sino para pedir que no la diera. Sí, gracias. Empezamos, si os parece. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, tu luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro que Dios enseña? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste a la gloria de Jesús. Danos a conocer de los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra sociedad hasta que aparezca el día que existís en la tiniebla. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, en primer lugar, damos gracias a Dios por permitirnos un lunes más pasar este ratito en compañía de la palabra de Dios, viendo verdades que nos ensanchan el corazón, que nos hacen crecer en la fe, porque en definitiva acercarse a lo que Dios me dice, porque no olvidéis ni por un momento que es lo que nos dice a cada cual. Se vale de pobres instrumentos como yo para ser transmisores de esta palabra, pero lo que nos importa, lo que atrae, lo que de verdad nos hace estar aquí es el profundizar en el amor de Cristo a través de su palabra. Quiero recordaros que Manolo está aquí con la cámara haciendo un gran servicio y no de adorno, porque como sabéis todas las charlas desde hace ya varios años las subimos a la web. Entonces la web de fecatólica.es, ahí tenéis todas las que ha habido a lo largo de este año desde que empezamos a colgarlas, y obviamente la actual, la que estamos dando, ¿no? Hoy se me ha encendido un poquito la bombilla cuando hemos estado allá atrás reunidos, porque podemos, si queréis o si os viene bien, aprovechar ese ratito para resolver dudas o sugerencias. Ya que tenemos que esperar a que empiece la misa, pues aprovechamos el rato, Y a propósito de eso, que lo quería empalmar con lo de la web, tenemos abierto también un buzón de preguntas, de tal manera que de Sudamérica o de Andalucía o de Burgos nos pueden hacer preguntas y las contestamos en la web. O dicho de otra manera, otro instrumento que tenéis ahí, pues no me acordé el lunes, ya llevo no sé cuánto, estamos pendientes, usar la web, planteáis la cuestión de qué se trate y la abordamos y la contestamos, que tampoco hay problema. Muy bien, y dicho esto, vamos a abordar un nuevo tema, el tema número 5 de este curso, después de la introducción que hicimos, que es Cristo, hombre Dios y su misterio pascual. La centralidad de nuestra salvación. Ni más, ni más menos. La figura radiante de Cristo hombre y su carácter admirable surgen espléndidos ante nuestros ojos a la sola lectura de los evangelios. No olvidemos el profundo valor de estos escritos en orden a comunicarnos una realidad viva. Como sabemos, la existencia histórica de Cristo, admitida siempre por la historia científica, imparcial y testigos de su tiempo, o muy inmediatos a su tiempo, como Tácito y Suetonio, historiadores romanos de aquellos tiempos, está
continuamente afirmada. Aquí en el libro rojo tenemos una cita de un ruso pues, de hace mucho tiempo, de 1920, pero tendríamos hoy que además tenemos internet y que podemos recurrir a preguntas así sencillitas de este tipo, nos encontramos con que la admisión de la figura histórica de Cristo en el año cero de nuestra historia, no olvidéis que la aparición de Cristo en el mundo divide la historia en dos. Todo el mundo estuvo de acuerdo con esa división. Antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, con Cristo sería el año cero. Empecemos a hablar de una nueva historia, que tampoco sería el año cero, sería el año menos 5, menos 6, porque Lucas, al hacer la narración, tomando los datos de donde lo tomó, como estaba mal hecho lo del calendario romano, no fuimos capaces de fijarlo con la exactitud que nos gustaría hoy. Pero da igual, a los efectos es que toda esta historia que se nos narra es un pelín antes, no en el año cero, sino en el año menos 5, que es cuando nacería nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar vamos a ver la figura humana de Jesús. Y os tengo que advertir, yo siempre lo hago, sobre todo cuando damos semanas bíblicas por ahí en parroquias o tal, que vamos a hacer trampa. Vamos a hacer trampa. No se puede hablar de Jesucristo sin reconocer al mismo tiempo que es Dios y hombre verdadero. Sin embargo, para aclararnos nosotros un poquito mejor, digo que hacemos trampa y mientras estemos hablando de la figura humana de Jesús, nos olvidamos por algún momento que es Dios, ¿no? Y luego cuando hablemos de la figura divina de Jesús, podemos olvidarnos si queremos de que es hombre. Pero tened presente que estamos hablando todo el tiempo de un Dios, hombre y Dios. O sea, un hombre y Dios, la figura de Jesús. Vemos en primer lugar el aspecto humano, como os decía. Jesús es un hombre sano y fuerte. Aun solo reduciéndonos a Marcos, el más breve de los evangelistas, podemos descubrir rasgos elocuentes de su fortaleza física. Y a propósito de esto, paréntesis, yo tengo mucho peligro, como abro un paréntesis, luego hasta que lo cierro. Os habrá llamado la atención la lectura del Evangelio de hoy, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿O qué le sobra? Sobra. La narración del Evangelio de hoy. Falta la parte. Falta la parte que... Por detrás que sí, porque dice, Y no si sé- vosotros me decís el testimonio, yo también os contesto. Sí, bueno, aparte de eso, muy buena observación, Gisela, muy buena observación. Pero es otra que nos llama la atención, así, a los más tontos, cuando dice, el Evangelio que yo conozco, pero no se dará otra señal que la del profeta Jonás, ¿no? Estuvo 3 días. ¿Por qué? Pues porque es otro evangelista. Esa es la riqueza del Evangelio, la que os decía cuando acababa de ver los 4 evangelistas, que todos los evangelios narran su historia conforme a los destinatarios inmediatos o conforme es el escritor, porque Dios no quita las cualidades a cada uno de los escritores. Es verdad que ilumina, asiste, o sea, las características que decíamos en los comienzos, cuando hacíamos la introducción, las características de la inspiración, que era moción, luz y asistencia. El Señor mueve al geógrafo, al historiador sagrado, para que escriba, le asiste, aunque haya error, y le ilumina. Moción, luz y asistencia. Son las características de la inspiración, que lo decíamos cuando hacíamos la introducción a la Sagrada Escritura. Pues bien, no hay tarea más bonita que hacer la concordancia de los 4 evangelios, cada uno por su cuenta, para darnos cuenta de la riqueza que existe en ellos. Hoy el mensaje está dado con el Evangelio, pero es escueto. Como que Jesús le dice, bueno, vale, sí, otra más, hasta luego, y me voy. Y no pasa de ahí, que lo ha explicado muy bien el Padre, ¿no?
Y, sin embargo, en otras, en otro evangelista, nos da la pauta para entender, pues, la única señal que nos es dada, ¿no? La de su estancia en el sepulcro, como refiriéndose al profeta con la ballena. Pero bueno, cierro paréntesis. Os decía que Jesús es un hombre sano, que tiene fortaleza física, y vemos, por ejemplo, que reza, que ora, quitando horas al sueño. Jesucristo puede permitirse el lujo de dedicar grandes espacios de sus noches a la oración. Y después de un día de constante trabajo y apenas descabezado el sueño, se levanta antes que ninguno, se va a un lugar solitario y se dedica a orar. Esto nos lo cuenta Marcos en un simple versículo, en el 1:35. Y Lucas refuerza esta idea al hablarnos de su costumbre de orar prolongadamente. 2. Y Lucas también, de forma especial, nos habla de la especial noche dedicada toda ella a la oración, cuando tiene un motivo, una preocupación que lo obliga a ello, como es la elección de los apóstoles, cuando reúne a todos sus discípulos y dice el bueno de Lucas que pasó la noche entera en oración y a la mañana siguiente llamó a los que él quiso, lo dice también con absoluta libertad. Eso por lo que se refiere a la oración. Duerme profundamente aun de día. Cuando se echa a dormir, como tiene una naturaleza muy sana, se sumerge en un sueño profundísimo. No os doy citas, porque como tenéis el libro rojo todos, ahí vienen, ¿eh? Y el que no lo tenga, lo digo, se lo facilitamos, en un sueño profundísimo. Ni el ruido del mar, del viento, ni los golpes de las olas, ni el agua que le salpica, ni las voces de aquellos hombres que temen por su vida, le despiertan. Están en plena tormenta, aquellos hombres curtidos en la navegación. Señor, sálvanos, que perecemos. Pues él, tan fresco, estaba durmiendo como un niño, no tiene nada que le turbe internamente, ¿no? Aun del día, como digo, ¿no? Más características físicas que le vemos a Jesús. Es infatigable en caminos duros. Subiendo hacia Jerusalén, va delante de sus apóstoles. El desnivel es enorme. Hasta la ciudad santa hay, pues desde abajo, más de 1000 metros. En poquitos kilómetros sube 1 kilómetro. Y allá que va tirando él del carro. Delante de ellos, como un deportista nato, ¿no? De Jericó, junto al Jordán, a Jerusalén, sobre las montañas, que es lo que estamos viviendo, hay más de 1000 metros. Tiene una naturaleza fuerte, que no se siente agotado tras una dura caminata. Su contextura es fornida. Se ve en la expulsión de los mercaderes del templo. En la Sábana Santa de Turín, que como sabéis no es precepto, ni la Iglesia lo vende como una prueba de la resurrección, pero lo cierto es que le delata. O sea, es tan extraordinaria la manifestación de ese sudario, del santo, la síndone, como le llaman, el santo sudario, que hay que estar muy ciego para no ver todo lo que se nos demuestra ahí. Bueno, pues según esta Sábana Santa, es un hombre alto, fornido, bueno, no sé, en toda esa imagen de la Sábana Santa se ve que es un atleta, es un hombre fuerte, es un hombre, pues eso, que de arriba a abajo es de contextura fornida. Hombre, un pasito más en esta humanidad de Jesús. Hombre profundamente inteligente. El mismo Marcos nos presenta agrupados 3 hechos de esta pugna intelectual de Cristo
con los jefes de su pueblo, y no porque sean jefes, sino porque son los sabios de su época. Era la época en que no todo el mundo sabía leer ni escribir, por supuesto. Hoy nos parece que todo el mundo tiene que saber leer y escribir. Aún hoy hay mucha gente que no sabe leer y escribir, ¿no? Pero en la época de Jesús, una insignificancia los que supieran leer o escribir. Y estos jefes, fariseos, saduceos, todo el pueblo y la élite era la intelectualidad de entonces, ¿no? Y Jesús se ve obligado a exponer su doctrina con relación o en relación a la autoridad. Hay que dar a la autoridad lo que le corresponde y logra no ser envuelto en la intriga, en las intrigas, diría yo. Lleva una imagen grabada, cosa prohibida, bueno, esto es para explicarlo. Si os acordáis, cuando dice dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, van a pillar, como tantas otras veces. ¿Es lícito dar tributo al César o no, maestro? Así como muy humilditos ellos. Si nos dice que no, lo denunciamos a la autoridad romana, porque es eso de que tú vas predicando por ahí, que no se le puede dar tributo al César, pero si es la autoridad. Y si dice que sí, ya le hemos pillado. No es un judío como Dios manda. Y iba a explicar esto de la imagen, porque ya sabéis que a un judío le estaba prohibido hacer imágenes. Y cuando se plantea esta cuestión, le dice: ¿tenéis una moneda de pago? Señal de que no la llevaba. Señal, ni siquiera ahí le pillan y le muestran la imagen y dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Falta una segunda pregunta que la podemos deducir cualquiera. ¿Esta es la moneda con la que se paga el tributo? Sí. Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se fueron con el rabo entre las piernas. Como tantas veces, ¿no? Hay cantidad de veces, ¿no? La dificultad propuesta por los saduceos en el tema del levirato, no sé si os acordáis, ¿no? La ley del levirato, que está en el Antiguo Testamento, con el fin de que ninguna familia, ninguna mujer viuda se quedara sin representación del varón. Una mujer viuda, una mujer era poca cosa, pero si encima se quedaba viuda, no tenía ningún varón que hablara por ella o le valiera, era la más desvalida, porque se quedaba, ni había seguridad social, ni nada. Y la ley del levirato lo que decía es que si una mujer, su marido muere sin descendencia, ella queda sin descendencia, que muere su marido, pues que uno de sus hermanos tiene que cogerla como esposa con el fin de darle un hijo. Son costumbres que no entramos, porque si esto también lo advertía cuando hicimos la introducción, si no nos metemos en el marco histórico la vamos a pifiar seguro, y es como estaba entonces, no vamos a valorar como veríamos nosotros eso hoy, sino que estaba establecido en la propia ley judaica. Y así ellos se lo plantean lo más difícil, después de uno otro, yo esta explicación de los judíos pidiéndole cuentas a Jesús, yo le llamo el pasaje de la viuda negra. Es que hay que tener narices, el séptimo ya, para casarse con ella y pues ya sé lo que me espera, ¿no? Van los 6 por delante, pero bueno, bromas aparte. El Señor, o sea, igual le quiere coger y dice el Señor: allí seremos todos como ángeles del cielo. O sea, ni los hombres necesitarán esposas, ni las mujeres necesitarán maridos, porque allí, en una palabra, lo que cuenta es cuerpo y alma, obviamente, ¿no? Pero hasta la resurrección universal, cuando nuestros cuerpos se unan a nuestras almas, está solo el alma. Y entonces ellos están allí diciendo: bueno, ¿cómo se la apañan, no? Y les dice esto:
seremos como ángeles del cielo. Somos espíritus gozando de la presencia del Señor, con lo cual se quedan chafados otra vez, no pueden cogerle, y así continuamente. Me estoy acordando ahora de otro pasaje de estos que Jesús demuestra su inteligencia, es con la mujer adúltera. Yo, para empezar, no me acabo de creer que la pillaran in situ, sino que lo prepararan. Que lo traemos aquí, decimos que esta mujer es adúltera y tal. Respuesta también magistral: el que esté libre de culpa, que lance la primera piedra. Hete aquí que se fueron todos, empezando por los más viejos. Eso dice el Evangelio, empezando por los más viejos, traducido al refrán castellano: cuanto más viejo, más pendejo. Os digo estas cosas por hacer la clase distendida, pero vosotros me entendéis, ¿no? Y como estas, pues que todas salen chafados, ¿no? Jesucristo, sin esfuerzo alguno, no solo soluciona las dificultades, sino que deja sin palabra a sus adversarios. Les pone en la disyuntiva de callarse para siempre o reconocer su divinidad. Voy a buscar, para que yo descanse, Juan 7:15. Los judíos se quedaban sorprendidos y decían: ¿cómo sabe tanto sin haber estudiado? Jesús le respondió: esta doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si hablo por mi cuenta. Claro. O sea, él deja claro, como tantas veces, ¿no? Jesús, por principio, se sabe siervo de Yahvé, como le define el capítulo 53 de Isaías, ¿no? Que muchas veces, y sobre todo los judíos, no quieren verlo, porque es que el capítulo 53 de Isaías describe paso a paso, punto por punto, cómo iba a ser la pasión de Jesús. Sobre tus espaldas ararán. En el fondo era eso. La flagelación a la que es sometido Jesús es como si araran en su espalda, con esos instrumentos de castigo, esos látigos que tenían los romanos con huesecillos. Por ceñirnos a lo que vamos. La claridad y profundidad de su inteligencia queda patente en esto que acaba de leernos Carlos, ¿no? No sigo por ahí, pero ya hemos visto que Jesús es un hombre fuerte, que es un hombre sano, que deja sin respuesta a sus enemigos, que es hombre inteligente. Seguimos viendo Jesús humano, No se os olvide que es Dios, pero que estamos viendo el aspecto humano. Jesús es un hombre de gran corazón. En Cafarnaúm, la casa de Pedro es la casa de Jesús. Allí donde Jesús entra, se hace dueño de los corazones. Y desde el momento en que Jesús aparece en Cafarnaúm y entra en casa de Pedro, allí se sabe que está en casa. Y en adelante basta decir: ¿dónde está Jesús? En casa. Para que todo el mundo entienda que va o está en la casa de Pedro. Cafarnaúm será en adelante, en el futuro, una vez elegido a Pedro como apóstol, su lugar, su centro de operaciones. Después del capítulo primero, que es la primera jornada de Cristo en Cafarnaúm y que ampliamente expone Marcos y que se desarrolla todo en la casa de Pedro. Cuando llega y está la suegra de Pedro enferma, empieza diciendo: se supo que estaba en casa. Es como decir, está en casa de Pedro, ¿no? Bien, en Judea, la casa de Lázaro es su casa. Lucas incidentalmente nos habla del afecto de Jesús, Marta, María y Lázaro.
En su plan de recalzar el papel de la mujer, Lucas nos presenta esta escena que en su sencillez es muy elocuente. Vamos a leer un poquito del capítulo 10, 38 en adelante. Ahora. Yendo de camino, entra en una aldea y una mujer, Marta de nombre, la recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta andaba afanada en los muchos cuidados del servicio y acercándose dijo: Señor, ¿no te preocupa que mi hermana me deje a mí sola en el servicio? Dile pues que me ayude. Respondió el Señor y le dijo: Marta, Marta, tú te inquietas y te turbas por muchas cosas, pero pocas son necesarias, o más bien una sola. María ha escogido la mejor parte y no se la da arrebatada. Perfecto. No quiero abrir un debate, porque el debate ya lo abrió Jesús, en el sentido de legitimar la forma de actuar una o la otra. Y la conclusión también la sabemos, que hay que ser Marta y María a la misma vez, ¿no? Ya lo sabemos. Por tanto, por ahí miento. Sí importa saber que estar en casa de estos hermanos era estar a gusto, era estar en casa. La pobre Marta afanándose porque no faltara, pues eso, lo más elemental en el comer o en el beber o en el agasajar a Jesús. Pongamos que nada más quiere agradar a Jesús y no para la pobre de subir y bajar. Y el Señor lo que le dice es que hay tiempo para todo, pero que sabiendo de las características de una y de otra, María lo está haciendo muy bien. Eso es de legitimar a Marta en absoluto. Marta tendrá que ser Marta, María, María, y María en ocasiones tendrá que actuar como Marta y Marta como María. Esto lo digo para no entrar en la de siempre, ¿no? El sentido es que Jesús se encuentra como en su casa y a Marta le dice que basta con que prepare una sola cosa y abundante, y que María es la que lo ha entendido mejor al quedarse oyéndole a él. Entre amigos, más que la comida, alimenta la intimidad en la conversación o en lo que se trata, porque aunque estés hablando con el Señor, no dejas de picotear. O sea que si no te han puesto la cinturilla de turno, pues oye, vamos a ser serios, ¿no? Pero el verdadero afecto entrañable de Jesús con esta familia es Juan quien nos lo dice. Breves observaciones. Leamos Juan 11. Vamos a leer el versículo 3, el versículo 5. Sigue. O sea, vamos a empezar. 11:3. Las hermanas mandaron a decir al Señor: tu amigo está enfermo. Claro. El 5. Ahí estamos. El problema que se da es que el bueno de Lázaro se pone malito. Sigue, el 5. Jesús era muy amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro, y aunque supo que estaba enfermo, se entretuvo aún 2 días donde estaba. Mira tú por dónde, ¿no? Se entretiene y no llega a tiempo. 21 y 22. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que me pidas. Perfecto, ¿no? Y amado por él viene María, ¿no? Marta, la mayor, sin duda más cerebral, la mujer de la casa, quiere de verdad a Cristo, cuya fe se ha visto sacudida por este aparente desvío o retraso de Jesús, y que reacciona a su modo. Y llamada por él viene, pero no quiere dar su brazo a torcer, aunque admite fundamentalmente lo que Jesús le propone, y se escapa sin quererse entregar por completo, aunque de verdad se siente ganada por Jesús.
y se derrumba a los pies de Jesús, ¿no? Es más femenina, más sencilla. Lo más impresionante es estos 3 versículos que vamos a leer. Del 11 leemos del 33 al 35. Jesús, al verla llorar y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció y profundamente emocionado dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le contestaron: ven a verlo, Señor. Jesús se echó a llorar, por lo que los judíos decían: mirad, cuánto lo quería. Cuánto lo quería, hasta ahí. Es impresionante. Impresionante si lo pensamos un poquito, porque esas lágrimas de Jesús son de muchos quilates. Cuando a alguien de nosotros se nos muere una persona que queremos, lloramos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos cuando se nos muere un ser querido? De pena, claro, pero sobre todo porque se nos va. Y se acabó y se acabó. Y entonces el amor que sientes por esa persona te delata y quisieras que no hubiera muerto. Este no es el caso de Jesús. Jesús dentro de 2 minutos lo va a devolver la vida. Y él llora. Llora por empatía con esas hermanas, con esas personas que le rodean y que lloran a Lázaro. Es, por poner un ejemplo, que lo entendemos todo, esa niña que va con el muñequito a 2 lados, ¿no? Con su osito de peluche para arriba, con su osito de peluche para abajo. Y andando un día, corriendo, se le cae el peluche en una zanja. Y tú que pasas por allí, Javier era tú, ¿no? Javier que salto, dice: voy a sacarle a la niña de la zanja el peluche. Y se pusiera a llorar Javier por el dolor de la niña de la pérdida de su muñeco. Esas son las lágrimas de Jesús. ¿Os dais cuenta? ¿Cómo era Jesús? ¡Qué sensible! Llora porque le duele ver llorar a quienes ama. Por eso ha estado ausente. De estar allí habría curado a Lázaro y tendría que estar ausente porque quería resucitarlo. Jesucristo tiene este maravilloso corazón. Seguimos viendo rasgos de la fisonomía de Cristo. Jesús es un espíritu nobilísimo que le grita la hipocresía, que le gana la bondad de las gentes fieles que le aclaman, a quien la limpieza y belleza de un alma le gana, a quien la alegría y el triunfo de lo suyo le arrebata, a quien la perspectiva de los propios sufrimientos le abate, y no puede menos de desahogarse con los suyos. ¿Qué dice en el huerto? Antes que nada, está en 14, 33 y siguientes de Marcos, os lo digo yo. Estoy muerto, me muero de tristeza. Eso fue lo primero que dijo en el huerto. Le abate, destrozado por el sufrimiento, ya en la cruz, cumple en su persona lo que ha enseñado: orar por los enemigos. Señor, no lo tengas en cuenta, no sabes lo que hace. Más aún, abre su corazón arrepentido al buen ladrón arrepentido, que digo muchas veces para vuestra culturilla personal, por si queréis gastarle a alguien una broma. ¿Quién es el primer muerto canonizado? Canonizado, es decir, que está en la lista de los santos. Y empezamos a pensar en Moisés, en San José, San Dimas, el buen ladrón. He dicho canonizado, porque ese sabemos que está en el cielo y es el primero que hemos tenido que poner en la lista. Porque es Jesús mismo quien le canoniza. Dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Los santos que son santos, sometidos a la exposición ya de los fieles en el cristianismo, son los que se decreta y se pone en la lista del canon de los santos. Por eso sí sabemos quién es el primero.
el buen ladrón, ¿no? Podemos mirar ahora, cara a cara, con profundo amor a Cristo, hecho hermano nuestro, y reflexionar cómo su maravillosa humanidad ha dignificado inmediatamente también la nuestra. En él, la naturaleza humana ha sido elevada también a una dignidad sin igual. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Muy bonito, ¿verdad? Este colofón parece chachi. Pues obviamente no es mío ni del libro, es de la Gaudium et Spes. Por eso os decía hace unos lunes que el Concilio Vaticano II es un tesoro por descubrir. Tiene frases resumidas como esta, que no hace falta ponerle ni un punto ni una coma, porque lo dice todo clarísimo, ¿no? Pero Jesús es algo más que puro hombre. Su consistencia, su consciencia, él actúa en su enseñanza con una autoridad desconocida en el ambiente de los doctores de su nación. Ellos se limitaban a repetir las opiniones de sus maestros, y Jesús, al exponer la ley, se equipara con el legislador del Antiguo Testamento. Se dice, es así, un principio jurídico, que una ley de rango inferior no puede arreglar una de rango superior. Para enmendar esa ley tiene que hacerla en la enmienda, ¿se entiende? Alguien que tenga la misma autoridad que el legislador. Leer Mateo 5:27. No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas. No he venido a derogarla, sino a perfeccionarla. Esto es. Y en Mateo hay tropecientas mil citas, no olvidemos, es el evangelista eclesial, en el que es, pero muy habitual que diga: habéis oído que se dijo a los antiguos, pero yo os digo. Habéis dicho que, pero yo os digo. El domingo mismo hablábamos de esto. El evangelio del domingo hablaba del pecado del escándalo, de la concupiscencia, y habéis oído que se dijo a los antiguos: el Moisés os dio la libertad de dar el papelito de repudio a una mujer, tal y cual, pero yo os digo, aquel que miró a su mujer, a una mujer, con un deseo libidinoso, ya ha pecado con ella en su corazón. ¿Cómo se atreve a decir esto Jesús si no es Dios? No puede enmendar la ley del Pentateuco, la que Dios ya ve, si no tiene la misma autoridad de Dios. Y de estas hay así. Con lo cual está poniendo en paralelo a Yahvé, a Dios Padre, con él en lo que hace a temas doctrinales, ¿no? Por tanto, es algo más que un puro hombre. Aún más clara es su actuación en Jerusalén ante los jefes del templo y los doctores. Ya lo dijimos al exponer el Evangelio de San Juan. Como ejemplo, él tiene de su divinidad, vamos a subrayar un hecho. Juan 10, del 29 al 33. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Toma. ¿Queréis una sola cita? Que no te puede ni retractar un testigo de Jehová, por muy listo que sea.
Y eso Brígido lo sabe, ¿qué? Porque ha discutido mucho con ellos. No se puede decir más claro. Juan dice en su Evangelio que Jesús dice estas palabras: el Padre y yo somos una sola cosa. Hay infinidad. Por ejemplo, vamos a leer en el capítulo 24, o mejor, o sí, 24 y vamos saltando. 24, 27, 58. ¿De San Juan? Sí. De Juan. El 10, ¿no? Del capítulo 10. Capítulo 8. Ah, me lo he comido, no lo había dicho. 8, 24, 27, 58. Y así los versículos sueltos. Sí. Os he dicho que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el que soy, moriréis en vuestros pecados. A ver, un momentito. Esto es examen para la nota de fin de curso. Os pongo un 10. ¿Dónde se dice esto por primera vez? A ver, ¿dónde? Con Moisés, en el monte Sinaí. Con Moisés, en el Sinaí, en la entrega de la ley. Y a ellos voy ahora, ¿y quién le digo que eres? Y es el famoso tetragrama, que solo son consonantes en el alfabeto hebreo y que no se pueden liar, ¿no? El Jehová o Yahvé son constituciones en las que se meten vocales para hacer hablar a esas consonantes solas, ¿no? J, H, S. H. Yo soy el que soy. Y aquí acabamos de leer, y atribuido a sí mismo, yo soy. El 27. 8:27. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. ¿Era esa? Sí, 27. Ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Jesús les dijo: cuando habéis levantado al Hijo del Hombre, conoceréis que yo soy el que soy. Otra vez, yo soy. Y que nada hago por mi cuenta. Puedo seguir con citas de estas, ¿no? Pero estas son esclarecedoras. Y quedaros con una, la del prendimiento. Cuando viene Judas allí con la tropa que había formado para prender a Jesús, y hay un detalle que tú dices: ¿por qué? Si nada más ha dicho esa palabra. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y dice: yo soy. Y dice a continuación: y cayeron todos en tierra. ¿Por qué? Porque un judío, y estos que eran soldaditos del templo, por así entendernos, o sea, de la sociedad, la autoridad eclesiástica, hoy no la vemos como tal, pero en tiempos ha habido guardias. Hombre, solamente queda la Guardia Suiza a servicio de su santidad, ¿no? Pero cuando la Iglesia tenía ejército, en la época esta de Cristo, tenían los fariseos, o sea, todas las autoridades judías, una guarnición, y con esta es con la que se forma el grupito que va con Judas a detener a Jesús. Luego, estos judíos que estaban oyendo yo soy, saben muy bien la fuerza de esas palabras, ¿no? ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy. Caen todos en tierra. Es por esto, no creáis porque que cayeron en tierra porque lo dijo muy fuerte, ni porque ellos estaban acongojados, ni nada por el estilo. Es que estaba diciendo que era Dios, ¿no? Y solo a Dios se debe honor y adoración. Las cartas de Pablo están llenas de la misma confesión de Cristo. Y lo dejamos para el próximo. Lo dejamos porque este son los cuarto veo, y lo que queda todavía tiene con un poquito. Por lo tanto, nos quedamos con la miel en los labios, esperando el próximo día, si Dios quiere. Muchas gracias por la presentación. Eso es el famoso papiro Reyland, el P52.
Rezamos a la Virgen, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella luna, estrella del cielo, y de tu Dios se convierten en los ángeles. haz en nosotros Nos parezcamos a ti y que nos hagas reciba un rayo de esa belleza tuya, que no traiga con los años, sino que ella eterna. María, sobre el cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, que ilumina los espíritus y que haya libre. Reflejado en el rostro de sus hijos, concédenos el deseo de tu luz y tu fuego. María, poderosa comunión perfecto, concede la estación de la victoria. Somos ardientes y nuestros enemigos son sobreviventes con tantos santos. Mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él conoce el poder de pie y tiene la majestad de mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, libre como un ejército ordenado, levantado en piedra, no por el